Cadena Internacional presenta. Motivación TV, gracias por estar aquí nuevamente en tu programa Motivación TV a través de Cadena Internacional Televisión. Soy Álvaro Patricio y te doy la más cordial de las bienvenidas para este espacio en el cual nos hemos dedicado a investigar un poco más de todos aquellos aspectos que en un momento dado nos sirven como herramienta y que si las empezamos a practicar nos sirven como herramienta con el objetivo de mejorar como persona. Y hoy tenemos un programa completísimo, un programa que ya vas a ver tú, que independientemente de las secciones que ya tenemos, la gran invitada que tenemos en este día y sobre todo el tema que nos viene a compartir, yo sé que te va a hacer clic en muchos de los aspectos que tal vez tú estás pasando en este momento de tu vida o alguien muy cercano a ti también. Así es que pues vamos a iniciar con la emisión de este día de Motivación TV. Y mira, vamos a empezar con esta sección tan gustada que se llama Metaforeando. En esta ocasión vamos a hablar de una metáfora que se llama los abrazos son impactos de vida. Fíjate, los abrazos son impactos de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un abrazo es un impacto? ¿Un abrazo proporciona vida? Si esto es cierto, entonces quiere decir que un impacto también nos produce vida. Eso tú lo vas a definir. Y tú lo vas a definir a través de esta reflexión. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario acerca de lo que es un abrazo? Bueno, un abrazo es una expresión de cariño o de camaradería, como tú lo quieras mencionar, como tú lo quieras practicar, que incluso a propósito yo te pregunto, ¿practicas los abrazos? ¿O eres de las personas que los reprimes y no los das? Se ha dicho que aquí, sobre todo en México, somos personas muy afectivas y somos muy demostrativas de ese cariño y de ese afecto que tenemos por las personas. ¿En qué forma lo estás demostrando tú? ¿Y qué quiere decir impacto? Bueno, impacto es una huella o efectos producidos por un choque. Fíjate cómo empezamos a ver ahí esta parte en donde, a ver, como si un abrazo es un impacto, quiere decir que esto es un choque y es un choque que además deja una huella, deja un efecto. Pues sí. ¿Por qué? Porque por supuesto que también hay impactos positivos. ¿Cuáles son esos impactos positivos? Es esa impresión emocional intensa causada por una demostración afectiva que produce una alteración favorable entre dos personas. ¿Lo repetimos? Es una impresión emocional intensa. Fíjate cómo vámonos yendo un poco más al análisis de esta definición. Impresión emocional intensa, causada por una demostración afectiva, es decir, el abrazo en sí, que produce una alteración favorable entre dos personas. ¿Cuál es la etimología de impacto? Impacto etimológicamente quiere decir acoplar, es decir, crear sintonía con el otro, en este caso. Y fíjate lo que son las cosas. De esta misma raíz vienen las palabras paz y pacto. Entonces fíjate cómo esta parte del impacto tiene un componente positivo todavía mucho más fuerte y que cuando lo empezamos nosotros, cada uno de nosotros a practicar y que llega a formar parte de nuestra vida, bueno, pues nos produce cambios favorables totalmente. ¿Qué tanto abrazas tú en tu vida? ¿Cuáles son tipos de abrazos? Mira, yo estuve investigando esto y hay una infinidad de tipos de abrazos. Simplemente te menciono algunos. Abrazos de los reencuentros. ¿Te ha pasado? Abrazos de perdón. Abrazos de despedida también. Abrazos de amor, por supuesto. Abrazos de amistad. ¿Cuáles son los beneficios de estos impactos que recibimos a través de esta demostración afectiva que tenemos con las demás personas? Pero algo muy importante, no solo con las demás personas, sino contigo misma, contigo mismo también. Bueno, en primer lugar, alivia tensiones.
esa tensión que tú puedes tener en un momento dado, se puede aliviar, se puede disminuir a través de un abrazo. Y yo estoy seguro que tú lo has sentido así también. Disminuye el estrés, mejora nuestra autoestima, mejora el flujo sanguíneo, sana heridas, consuela, refuerza los vínculos afectivos, es más lento el deterioro en las personas mayores, ayuda a dormir mejor, nos protege de enfermedades cardiovasculares, y de esto seguramente vamos a hablar dentro del tema principal. Nos resfriamos menos, sirve de refugio emocional. Fíjate lo que es un abrazo. Este para mí es un significado que me pareció excelente. Sirve de refugio emocional. Es decir, el hecho de que tú te abras y des un abrazo, le estás brindando un refugio emocional a la otra persona. Y si la otra persona también lo hace, ese refugio emocional que se están brindando es mutuo. Y por supuesto es un oasis de intimidad, que es otra de las acepciones que a mí me gustan mucho, un oasis de intimidad. Cada impacto, si tú te das cuenta con todo esto que acabamos de platicar ahorita, cada impacto nos brinda vida. ¿Por qué? Porque son terapéuticos. ¿Quién no ha tenido ganas de un abrazo? ¿En cuántas ocasiones tal vez tú has tenido ganas de ese abrazo y quisieras que llegara una persona y te lo brindara? Hay personas a las que les gusta simple y sencillamente, ven, vamos a tomar un café, vamos a platicar, y se desahogan, y está bien, con tal de sacar las penas, con tal de sacar lo que le duele a uno. Sí, sí está bien todo eso. Pero ¿qué pasa cuando hay un abrazo, cuando hay un contacto físico? Y que me estoy refiriendo a un contacto físico no tanto de amor, no tanto sexual, no, simple y sencillamente ese abrazo que tú le puedes dar a un hijo, a una hija, a unos padres, a tu pareja, pero en el plano simple y sencillamente de compartir ese oasis de intimidad, de romper esa barrera física que se presenta, en donde cada uno de nosotros tenemos nuestro espacio vital, en donde solo permitimos que entren algunas personas, pero esas personas que entran directamente a nuestro oasis de intimidad. Yo digo que abrazar es el lenguaje del amor, es el lenguaje del corazón. ¿Y por qué? Porque el corazón late. Y además cada impacto produce latidos, por lo tanto nos da vida. Por eso yo digo que los abrazos son impactos de vida. ¿Cuáles son las dimensiones de estos impactos referidos a los abrazos? Son 4 las dimensiones que tiene. Por un lado, abrazarnos a nosotros mismos. Y esta es la parte que yo te decía hace unos momentos, en donde pusiéramos atención. Abrazarnos a nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Amor propio. ¿Tú tienes la costumbre de abrazarte a ti misma, a ti mismo? ¿O simplemente a lo mejor nunca lo has hecho? ¿Por qué? Porque nunca has sentido la necesidad, o aún sintiéndola no lo has pensado, que tú también te puedes abrazar a ti misma o a ti mismo. Por lo tanto, abrazarnos a nosotros mismos significa esa demostración de amor propio. La segunda dimensión es abrazar a otros. ¿Qué significa abrazar a otros? Es un amor ofrecido. Estás ofreciendo toda esta parte de afectividad hacia otra persona. Eres de las personas que cuando llega a saludar a una persona a quien le tienes afecto, ¿cómo la saludas? Por supuesto que tiene mucho que ver la parte cultural, la parte de cómo nos educaron, nos formaron, los hábitos, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Pero saludas de abrazo, sobre todo a esas personas que afectivamente están más cercanas a ti. La tercera dimensión es dejarnos abrazar. Esto es importantísimo, porque yo he escuchado a personas, sobre todo en coaching, que están dispuestas a abrazar, pero a lo mejor no tanto a ser abrazados. Y cuando hay otra persona que les ofrece un abrazo, se quedan tiesos, se quedan paralizados, y hay ocasiones que no saben ni siquiera qué hacer. Esta tercera dimensión es igual de importante, dejarnos abrazar. ¿Qué quiere decir esto? Abrirnos al amor. Cuando tú te abres al amor, no solo dando, no solo otorgando esos abrazos, sino también teniendo esa disposición para recibirlos, te estás abriendo al amor. Y la cuarta dimensión es pedir abrazos, es decir, expresar la necesidad del amor que cada uno de nosotros
necesitamos. Y hay ocasiones que no nos atrevemos a pedir los abrazos, simple y sencillamente por no molestar a la otra persona, simple y sencillamente por lo que vaya a pensar la otra persona de mí, y entonces me quedo yo con esa necesidad paralizada dentro de mí, y que al final de cuentas puede producir algún efecto secundario en mi propio organismo, en mi propia autoestima, por no saber pedir esos abrazos. ¿Tú eres de las personas que pides abrazos o simple y sencillamente no lo haces? Hay una teoría manejada por Virginia Satir, ese gran personaje dedicado a la parte familiar, básicamente a la parte de las relaciones exitosas, y esta teoría de los abrazos nos dice que necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir. Fíjate, 4 abrazos al día. Por supuesto que dentro de esos abrazos están los que te des tú, pero esto simple y sencillamente es para sobrevivir. Tú eres de las personas que cuando te preguntan cómo estás, tú contestas aquí, sobreviviéndola, ahí, llevándola, y tantas otras expresiones que llegamos a tener. Bueno, pues al menos necesitas 4 abrazos para mantener ese nivel de sobrevivencia mínima. Necesitamos 8 abrazos para mantenernos en un buen estado de afectividad, en un buen estado de autoestima. Ya estamos hablando de 8 abrazos al día y 12 para crecer. 12 abrazos al día para crecer. A lo mejor tú en este momento estás pensando 12, ¿y a quién le voy a dar 12 abrazos? Yo estoy seguro que junto a ti hay muchas personas, empezando por ti misma, por ti mismo, a quien le puedes dar esos abrazos. Y además, cada abrazo debe de durar mínimo 6 segundos para que sea efectivo. Solamente 6 segundos. Y los puedes ir contando. Pero que sea un abrazo que realmente salga del corazón, que sea un abrazo que estás recibiendo también con todo tu corazón abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un momento dado te conformas con los 4 abrazos al día, estamos hablando de 24 segundos en un día. Si tú te quieres mantener y son 8 abrazos al día, son 48 segundos los que vas a utilizar de tu día en los abrazos. Y si quieres superarte, bueno, pues vas a necesitar 72 segundos de 24 horas para crecer a través de los abrazos. En un día tenemos 1440 minutos. Si tú tienes estos 12 abrazos al día, simple y sencillamente lo único que tú vas a invertir es 1.12 segundos, es decir, un poquito más de un minuto de las 1440 que tenemos un día. ¿Estarías dispuesto a generar impactos de vida a través de los abrazos? Esa es una reflexión que te dejo para que tú la pienses, te dejo para que tú tomes la decisión respecto a cómo quieres en un momento dado demostrar y abrirte a las demostraciones de afecto de las demás personas. Los abrazos son impactos de vida. Espero te haya gustado esta metáfora, y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a entrar al tema principal de este día. Y para esto yo le quiero dar la bienvenida a una gran amiga y colega coach, Mari Carmen Gorbea Robles. Mari Carmen, gracias por haber aceptado la invitación aquí al programa Motivación TV. Al contrario, Patricio, muchas gracias a ti por brindarme la oportunidad de compartir en tu espacio y con tu amable audiencia algo que me parece que es muy interesante y que vale la pena que hagamos una reflexión, y como bien lo decías, ¿no? Tiene mucho que ver con las emociones. Totalmente, somos seres emocionales totalmente. 100%. Mucho se ha hablado, y el otro día estaba yo platicando con una persona y yo recuerdo que en la escuela nos manejaban de cuánto era tu IQ y toda esta parte, ¿no? Pero ¿en dónde está el componente emocional? Ese lo dejaron a un lado, y hasta hace poco realmente es cuando lo han utilizado. Mira, Mari Carmen Gorbea Robles, ella es coach ontológico certificada, rediseñadora de vida y acompañante en biodescodificación. Y el tema que nos viene a tratar el día de hoy, que yo te decía, yo estoy seguro que tal vez te caiga no uno sino varios 20, ya sea por la parte personal o por parte de las personas que te rodean. El tema se llama ¿para qué
nos enfermamos? Fíjate nada más. ¿Para qué? No por qué, porque ahí podemos sacar todas las justificaciones que tú quieras. ¿Para qué nos enfermamos? ¿Para qué nos enfermamos, Mari Carmen? Fíjate, Álvaro Patricio, que me gusta mucho empezar esta disertación, esta charla con ustedes, con ese tema, ¿para qué nos enfermamos? Habitualmente en la cultura occidental, como estamos educados la mayoría de nosotros, pues nos han enseñado que la enfermedad, pues dependiendo de la época o del contexto en el que nosotros hayamos sido educados y crecido, podría ser desde un castigo divino, clásico, ¿no? De las abuelitas, sí, que si no te pones el suéter y la bufanda te vas a enfermar porque hace mucho frío, o si tienes un dolor en la garganta no tomes nada frío porque te vas a complicar, y un sinfín de etcétera que la mayoría de nosotros en nuestra cultura hemos escuchado en el día a día y durante años y años y años en nuestra formación educativa. Pero tú tocaste un tema que me parece fundamental. No nos han enseñado a administrar las emociones. Entonces aquí alguien pregunta, o sea, ¿cómo? ¿Las emociones se pueden administrar? Por supuesto. Y voy a poner un ejemplo. Fíjate que vamos a imaginar en el contexto de un niño que va al colegio. Ya ves que ahora está de moda el bullying, ¿no? Desgraciadamente, pues ahora a nuestros chicos, niños y niñas les hacen bullying. Y bueno, quizá el ejemplo que se me ocurre ahorita, que lleve algún juguete y algún otro niño lo tire, se lo rompa o lo descomponga. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer ese niño? Pues probablemente llore, a lo mejor si tiene otra forma de reaccionar, a lo mejor reacciona de manera violenta y golpea al otro, o a lo mejor le hace lo mismo, ¿no? Le rompe el otro juguete. Y cuando llega a casa y lo recoge el papá o la mamá, le van a preguntar, oye, hijito, ¿cómo te fue en el día? Mal, mamá, fíjate que fulanito otra vez hizo de las suyas y me rompió mi juguete. ¡Qué barbaridad! ¿Qué haría cualquier papá o cualquier abuelito? Porque ahora también los abuelitos nos ayudan, ¿no? Con los niños a ir por ellos al colegio. Pues, ¿qué haría? Bueno, pues básicamente consolarlo, quizá decirle, voy a hablar con la maestra, pues te voy a reponer el juguete si está dentro de sus posibilidades. Y ahí quedó. O no te dejes. Exacto, que eso es así algo como... No te vuelvas a dejar. ¿No? Y si la te próxima vez le das doble, ¿no? Entonces, pero al final del día, ¿dónde quedó la emoción del niño? Y fíjate, nos preocupamos mucho porque nuestros hijos tengan una educación bilingüe, trilingüe, ¿no? Una educación musical, una educación física, pero nunca nos hemos preocupado cómo va a administrar ese niño las emociones. Y ese es un momento fundamental. Fíjate, le rompieron el juguete. Entonces, a ver, ven, Paquito, poniendo el caso que fuera Paquito, para que no sea Pepito el de los chistes, ¿no? A ver, ¿qué sentiste cuando fulanito te quitó tu juguete? Me dio mucho coraje. ¿Dónde sentiste el coraje? Fíjate, ¿dónde sentiste el coraje? Y en ese momento el niño es capaz de identificar el área de su cuerpo donde sintió el coraje. Aquí, mamá, en la panza. Ah, ¿qué sentiste en la panza, hijito? Me dolió la panza. Entonces ya estamos aprendiendo que Paquito, cuando tiene una situación que no le es afortunada, su sitio donde va a sentir la emoción es en el estómago, o en alguna parte del tubo digestivo, porque realmente, médicamente hablando, el estómago no duele, es el colon el que duele, ¿no? Pero la mayoría de nosotros decimos que es la panza. O en la boca del estómago. Exacto, dice, como ¿no? Habitualmente decimos. Ajá. Quizás si es algún otro niño, te diga, no, lo sentí aquí, mamá, en la garganta. ¿Qué sentiste? Dolor. O sea, es una emoción contenida que el niño no pudo externar, a lo mejor quería gritar y se quedó con esa sensación ahí. Ajá. Entonces fíjate qué importante que cuando tenga uno estos eventos, a ver, ven, ¿dónde sientes el coraje, la tristeza, la ira, lo que haya sentido? Y en ese momento estamos empezando a que el niño, en el caso de las criaturas, aprenda a contextualizar en qué parte de su organismo está sintiendo una emoción que no le fue favorable. Fíjate qué interesante. Oye, Mari Carmen, ¿y aquí entraría esta parte de también darle un nombre a lo que sientes? Podría ser, ¿por qué no? Para todavía que el niño identifique aún más. De hecho, y que le llame como quiera, o sea, como él lo primero que salga, ¿no? Exacto, Ajá. Porque entonces sería hacer una asociación de si yo tengo un mal día por una desventura, en este caso como un niño le rompieron un juguete, pero quizá conforme va avanzando en la vida como adulto, el contexto de que me rompieron el juguete, a lo mejor ya como adulto, imagínate un ejecutivo, un profesionista, me quitaron el ascenso o no me promovieron para tal evento. Entonces en automático empiezan a sentirse en el organismo diferentes manifestaciones que ¿qué nos están diciendo? Algo no está bien en tu vida.
Por eso se llama esta charla ¿y para qué nos enfermamos? Para que nos demos cuenta y hagamos conciencia de hasta dónde una emoción que no hemos identificado o un evento no identificado puede dañarnos nuestra salud desde el punto de vista físico. Es muy importante esto porque yo lo que he visto es de que cuando nos llegamos a enojar, por ejemplo, claro, nos volcamos sobre la emoción antes de razonarla, totalmente, antes de ver en qué parte del cuerpo, cómo le puedo llamar, etcétera, ¿no? Sí, así es. ¿Qué me está haciendo sentir? ¿Por qué me siento así? ¿Qué reacción tengo? ¿Me quedo callado, grito, pego, huyo? O sea, ¿qué es lo que hago, no? Exactamente. Y fíjate que esto tiene bases científicas, aunque todavía, como en todo, cuando esto es nuevo, pues hay que dejarle un poco el tiempo para que vaya poniendo las cosas en su justo lugar. Y me voy a referir aquí al que se conoce como el padre de la biodescodificación, que fue el doctor Rick Hammer. El doctor Rick Hammer fue un médico alemán muy connotado, y más o menos entre el año 79 y 81, más o menos, él era de profesión oncólogo, pero tenía la diferencia entre el resto de los mortales que estudiamos medicina. Él primero estudió teología. Creo que es importante acotar esto y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, finalmente era el director de un área de oncología de una clínica muy prestigiada en Alemania y tenía un solo hijo. Este muchacho se fue alguna vez de vacaciones a Italia y bueno, ahí agarró la fiesta y desafortunadamente tuvo una herida. Tuvo una herida de bala, lo cual le dejó muy grave, lo trasladan a Alemania y al poco tiempo fallece. A los 6 meses de que Rick, que así se llamaba este chico, fallece, el hijo, igual que el papá, tenía el mismo nombre, la mamá de este niño, que también era oncóloga muy prestigiada, fíjate que desarrolla cáncer de mama. Siendo oncóloga. Siendo oncóloga, o sea, ¿qué pasó aquí? No, con toda la experiencia, ¿no? Bueno, le dan tratamiento y a los 6 meses del primer cáncer, desarrolla nuevamente cáncer de mama en el otro seno. Finalmente, después de una penosa evolución, la señora fallece y bueno, el doctor entonces ya perdió a su hijo, su único hijo, y a su esposa. Y más o menos a los 18 meses de que ocurren estos eventos, el doctor Rick Hammer desarrolla el cáncer de testículo. Bueno, no puede ser, esto sí ya fue como que la acabose. Entonces el doctor pues dice, bueno, es que esto no puede ser una casualidad. O sea, primero fallece mi hijo, después mi esposa desarrolla cáncer de mama y yo desarrollo cáncer de testículo. Entonces él como médico dice, bueno, ¿cuál es la función primordial de la mama, en este caso, y del testículo? Pues la reproducción. Entonces esto tiene que ver seguramente con el dolor que nos causó el haber perdido a nuestro único hijo. Fíjate qué fuerte, ¿no? Entonces se pone a estudiar y a hacer investigaciones, a revisar la literatura y bueno, dice, debe haber alguna asociación. Para esto él tiene el cuidado de cuando ocurre su enfermedad y la de su esposa, como buen científico e investigador, pues le toma un estudio especial a su esposa y uno que se hace que se llama la tomografía. La mayor parte de nosotros hemos escuchado lo que es una tomografía, en este caso del cerebro, y se da cuenta que ve unas lesiones que nunca se habían descrito. Me gustaría describirlas como una imagen, como semejante a cuando como tiramos una piedra al agua, el halo que va dejando. Entonces las ves y dice, qué chistoso, ¿no? Qué curioso. Y yo también las tengo. Compara las tomografías. Lo interesante es que además estaban casi en el mismo sitio del cerebro. A ver, esto no puede ser. Para coincidencia, siendo ella mujer con diferente edad, él siendo varón con diferente edad, ambos con que desarrollaron en algún momento de su vida un cáncer, pero no le hacía match. Estando en la clínica, decide que a todos los pacientes que lleguen por cualquier tipo de cáncer, vale la pena hacerle un scan de cerebro. Y oh sorpresa, el 100% de los pacientes que tienen algún tipo de cáncer tienen estas lesiones en el cerebro. Pero la diferencia es que en diferentes sitios anatómicos. Dice, bueno, ¿qué pasa aquí? No son lesiones como que habitualmente en medicina conocemos como metástasis. La metástasis es un cáncer a distancia. Bueno, empieza a publicar sus estudios y pues algunos colegas consideran que son artefactos de los aparatos, de los tomógrafos, pero llegó a ser pues tanto el número de pacientes con estas lesiones que más o menos 10,000, un número bastante grande. Entonces la General Electric y Siemens, que son los que fundamentalmente fabrican tomógrafos a nivel mundial, decían, a ver, momento, esto no es un artefacto de los aparatos. Ya los probamos, ya los revisamos, todo tiene que ver con que los aparatos estén mal.
Más bien ustedes, médicos, hagamos el favor de decir a qué corresponden estas lesiones. La sigue observando y se da cuenta que en el caso de los pacientes que sanan de algún tipo de cáncer, las lesiones al poco tiempo desaparecen. Les vuelve a hacer ¿no? otro... Sí, les vuelve a hacer scan. otro control, otro scan, y se da cuenta que cuando el paciente supera el cáncer o lo dan de alta, desaparece la lesión. Entonces empieza a estudiar y dice, esto tiene que ver con alguna parte del individuo que no está consciente. Y revisa a los autores antiguos, que para ver eran alemanes, ¿no? Como el doctor Sigmund Freud, que todos sabemos que es el padre del psicoanálisis, entre otras cosas, pero además es quien define por primera vez lo que es el inconsciente. Me dice una amiga de mal gusto, el inconsciente es mi marido, digo, no, esa es otra cosa. No, pero él describe él describe el inconsciente como una parte de nosotros como seres humanos, pero que no tiene un sitio anatómico. Porque no sabemos, es físico, no, porque es metafísico. Exactamente, porque sabemos que en la cabeza está el cerebro, en la caja torácica tenemos pulmones, corazón, otros órganos y así, pero el área inconsciente está, pero no tiene un sitio anatómico. Muchas veces lo han querido situar en alguna parte de nuestro cerebro, pero realmente así que podamos decir anatómicamente está en tal lugar, no. Bueno, pues siguiendo un poquito de la historia, un alumno de este doctor, el doctor Carl Jung, no era alemán, era vienés, pues dice, bueno, si hay un inconsciente individual, debe haber un inconsciente colectivo, y empieza a trabajar sobre ello, y se le conoce como el padre del inconsciente colectivo. Y quizá aquí el ejemplo que más me viene en este momento a la mente es pues el sismo que tuvimos el año antepasado. Oíamos una alarma, cierto ruido, y la mayoría de nosotros teníamos alguna sensación corporal. Podía ser taquicardia, sudoración, angustia, ansiedad, algo inexplicable, ¿no? Pero lo manifestábamos muchos. Eso es lo que se conoce como el inconsciente colectivo. Viene otro autor y dice, bueno, si ya tenemos un inconsciente individual, si ya tenemos un inconsciente colectivo, debe haber un inconsciente familiar. Y pues el inconsciente familiar es lo que conocemos, aquellas cosas que son acuerdos tácitos en las familias, que no se dicen, pero que tú sabes que las debes de cumplir, ¿no? Quizá ahora es un poquito más elástica, afortunadamente, la sociedad, pero hace no muchos años, si el patriarca de la familia era abogado, necesariamente el hijo mayor varón tenía que ser abogado, o médico, o arquitecto, o lo que fuera, ¿no? Y cuidadito, y se atreviera a no seguir esa línea, porque así le iba, ¿no? Literalmente, no, es que yo quiero ser músico, pero ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? Exacto, esa es una ofensa a la familia, y literalmente como que lo segregaban del clan. Y antiguamente, si nos vamos a la época de la caverna, pues el que echaran del clan a un individuo era sinónimo de muerte. No había forma de sobrevivir en aquella época. Imaginemos en la época de los neandertales, no había forma de sobrevivir si no pertenecías al clan. Fíjate que lo seguimos haciendo, ¿no? Así como que dices tú, híjole, como que no estamos tan evolucionados. Entonces dice el doctor Hammer, bueno, pues ya tenemos un inconsciente individual, un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo, debe haber un inconsciente biológico. Bio de vida y lógico, que lógicamente preserve la vida. Y entonces al doctor Hammer se le acota o se le atribuye ser el padre del inconsciente biológico. Y este inconsciente biológico, pues él también nos habla de memorias evolutivas. Nos vamos otra vez a la época de la caverna. Muchísimos eventos a los que estuvieron sometidos nuestros ancestros o antepasados, pues afortunadamente ya no los vivimos, pero los tenemos guardados en la memoria. Y quizá aquí valdría la pena poner un ejemplo. Ahora que venía yo aquí al estudio, bueno, pues atravesar la calle fue todo un triunfo, ¿no? Casi tenía yo que hacer un testamento. Había algún problema con el tráfico, la gente estaba muy molesta y venían hasta en sentido contrario, ¿no? Entonces se acerca un coche, literalmente hice esto, ¿no? Estamos de acuerdo que en ese momento, al ver el evento, no me iba yo a poner a reflexionar, me quito, me quedo parada, ¿no? Simplemente por instinto, fue ¿no? Instintivo. Claro. Eso es el inconsciente biológico. Algo que manifiestas por instinto, que no necesitas reflexionarlo, que no necesitas probarlo, pero que tú sabes, tu inconsciente sabe que si te acercas a ese estímulo va a ser dañino. Entonces el doctor Hammer empieza a estudiar todo esto y a demostrar, por lo menos en el cáncer, y ahora en la actualidad ha crecido más su escuela, pues prácticamente está asociado a todas y cada una de las desgracias humanas que nos acompañan. Desde una cosa tan grave como un cáncer en cualquier parte del organismo, hasta algo como puede ser una luxación, una fractura, lesiones en la piel, hasta el acné. Todo tiene una razón y su programa de supervivencia que nos está avisando que algo no va bien en nuestra vida.
para eso nos enfermamos. Y de aquí es en donde surge esta parte de la Así biodescodificación. es. El término que acuña el doctor Hammer es biodescodificación, porque él propone que todas y cada una de nuestras enfermedades están codificadas en alguna parte de nuestro ADN del organismo. Y se necesita un estímulo en particular para que esto se desencadene y se manifieste en nuestro organismo como enfermedad. Entonces, cuando una persona manifiesta alguna enfermedad, y aparte de la medicina a la que esté sometido, puede ser alopática, homeopática, herbolaria, acupuntura, la biodescodificación no está peleada con ninguna, al contrario, es una herramienta para apoyar a cualquiera de estas disciplinas. Se busca y se localiza el código que desencadenó esa enfermedad. Y se dice que cuando tienes la identificación del código que te está condicionando la enfermedad, inicia en automático la sanación. Es maravilloso, ¿no? Me hiciste recordar esta parte en donde cuando uno es alérgico a algo, tiene que ver también con esta parte, que en muchas ocasiones hay un elemento que desencadena, y que a lo mejor yo leí en alguna ocasión a una persona a la que le hacía daño el aguacate, y cada vez que comía aguacate pues se llenaba de ronchas, ¿no? Claro. Y que ya una vez que investigaron, resulta que un día que estaba comiendo aguacate, tuvo una impresión emocional muy fuerte que le desencadenó precisamente esa alergia. Así es. Entonces no tanto fue el aguacate, sino fue el hecho, el evento con el que él relacionó de manera inconsciente que el aguacate era lo que le causaba daño. Y ya no comía aguacate. Así es. Ajá. De hecho, para la biodescodificación no existen las alergias como tal. Te voy a compartir otro caso. Esta era una familia española. Una de las integrantes estaba embarazada, estaba en el último trimestre de su embarazo. Hay una fiesta, hay una reunión, comen mariscos en Barcelona, y a esta chica se le atraganta una espina en la garganta. Se pone angustiadísima, piensa que va a morir, piensa que va a perder al bebé. O sea, tiene una serie de emociones y sensaciones. La llevan al hospital, afortunadamente no trasciende, le retiran la espina y su embarazo concluye sin mayor problema. A los 5 o 6 años que tiene ese bebé, que ahora es un niño, le ofrecen pescado y el niño se enroncha y se pone mal. Fíjate qué fuerte, aún ¿no? estando en el vientre, la madre le heredó ese tipo de código de que lo asoció: el pescado es dañino, me mata, porque a ella así lo vivió. Y hay una característica para que se manifieste la enfermedad. Primero debe ser un suceso que te tome desprevenido, como dicen los españoles, que te pille desprevenido. Así que te pille desprevenido, ¿no? Lo primero es un requisito, que tiene que ser inesperado. Sí, totalmente. Que en el momento en el que a ti te ocurre, lo tienes que estar viviendo en soledad. No necesariamente que estés solo físicamente, sino que tú en tu foro interno lo estás sintiendo tú solo, demasiado fuerte. Ya tenemos dos características. Y tercero, que en ese momento tú no le encuentres una probable salida inmediata. Si se reúnen estos tres criterios, es cuestión de tiempo, que cuando tengas una emoción similar, aunque no sea en magnitud, pero sí en interpretación, vas a manifestar una enfermedad. Imagínate, ¿no? Lo importante entonces de hacerle caso al organismo. Claro. Me está doliendo, y ahora ya hay para todo. De hecho, ya es un mapeo de todo, absolutamente todo el organismo. Y ahora se sabe que esos círculos que aparecían en las tomografías que empezó a documentar el doctor Hammer, se presentan en sitios anatómicos que comparten el desarrollo embriológico del individuo. Fíjate, nada más científico difícil, ¿no? Entonces, él, si ves esa lesión y el paciente tiene, simplemente con ver la lesión, el doctor en su momento era capaz de decir: este es un paciente que tiene un cáncer de cabeza de páncreas, con ver la lesión en el cerebro, porque anatómicamente era el sitio que corresponde a las terminaciones nerviosas que inervan la cabeza del páncreas. Entonces hay otro criterio. Entonces ya hablamos de 3 requisitos para que se manifieste una enfermedad. Ahora viene otro criterio. Tiene que ser un daño tripartita: al órgano, a la psique y al cerebro. Cuando se ve dañado el órgano en específico, la psique del individuo y el cerebro, en automático es cuestión de tiempo que esa persona desarrolle la enfermedad, cualquiera que ésta sea. Fíjate qué importante es toda esta parte, como decíamos al principio, del
coeficiente emocional y qué mejor el conocer nuestras emociones, Así el es. identificarlas, el darles un nombre, el platicar, llamémosle así, el platicar con nuestro organismo, Así es. porque inclusive yo siempre he dicho, bueno, te duele algo, pues platica con ese algo que te está doliendo, con tu pierna, con un hueso, con un dedo, lo que te esté doliendo, platica con él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos energía, Así es. ¿no? Y fíjate que te voy a poner otro ejemplo muy clásico, ¿no? Te voy a poner este ejemplo que te comenté, me puede encantar porque hace muy lógico lo de la alergia, ¿no? Uh-huh. Te voy a contar otro ejemplo. Fíjate que en la naturaleza, ¿no? Cuando vamos a imaginar que estamos en un maravilloso bosque en el norte de Francia, donde están los alces blancos, aquellos maravillosos, y estás en la cacería del alce blanco. Pero bueno, también por ahí viene una manada de lobos, ¿no? Entonces viene un lobito pequeño, así que pues parece un perrito, ¿no? Lo ves, ¿no? Entonces el lobo tiene como característica que no es carroñero, le gusta matar a su presa y comerla fresca. Entonces por ahí hay un disparo y cae un alce. Entonces va cerca de la manada y el lobito dice, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces como puede va el lobito, imagínate un lobito es como un perro chiquito, lo ves, ¿no? Y el alce es un tremendo animal de más o menos media tonelada. Uh-huh. Entonces como puede el lobito le desprende la pierna al alce y la va arrastrando y se acomoda donde puede y dice, pues de aquí estoy, ¿no? Y se da un festín, se come con todo gusto la pierna del alce. En la naturaleza, ¿qué pasa? Cuando tú tienes demasiado volumen en el estómago, en el caso del lobo, pues se produce un mayor número de células en el estómago. ¿Para qué? Para secretar más ácidos y jugos gástricos y pueda digerir la piernota del alce. Eso en medicina en el hombre le llamamos metaplasia, que quiere decir un aumento del número de células. Uh-huh. Por definición, un aumento del número de células es sinónimo de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está este lobo, se come su pierna y pues obviamente le salen muchas más células para digerir esa pierna. Pasa el tiempo, pasa la hibernación, finalmente pues digiere la pierna y el lobito como si nada y sigue su camino y se integra a la manada. Si esto lo llevamos al humano, pues si en ese momento el humano empieza a manifestar dolor en alguna parte, le hacen una biopsia y encuentran muchas células, pues se prende un foco rojo, ¿no? Eso es un cáncer. Entonces hay que iniciar el tratamiento. Ya no digo que no se le dé, pero hay que ir a la emoción que le condicionó esto, porque hay otra característica, Álvaro Patricio. Fíjate que está demostrado que el cerebro humano no es capaz de discernir entre lo real, lo virtual y lo imaginario. No lo discierne. Para el cerebro todo es real. Lo mismo, así es, real, sí. Así es. Entonces, esta metáfora me gusta llevarla porque esto fue un caso real de un diplomático de muy alta investidura británico. Él tenía un hermano y el hermano se dedicaba a los negocios. Finalmente, pues el papá de ambos muere de una situación económica buena, el papá de estos dos personas. Entonces fallece el papá, el diplomático asiste a las pompas fúnebres y el hermano dice, bueno, pues aquí están los documentos, te toca el 50% de la herencia de nuestro padre. Y él le dice, oye, pero no, mira, tú eres el hombre de negocios, adminístrame tú la herencia, yo tengo muchas cosas que hacer, ahorita voy de embajador a Arabia, a algún lugar de Asia, y mejor ya cuando yo me vaya a retirar, que yo calculo que serán unos 5 o 6 años, pues ya vemos cómo ha crecido mi capital y ya me establezco aquí en Inglaterra a ver en qué sitio. Ah, perfecto, todo iba muy bien. Hasta que de repente, pues un día le llega un citatorio al diplomático para presentarse en algún lugar de la policía allá en Inglaterra. Mira qué pasó. Bueno, señor, le informamos que está detenido. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Por malversación de fondos, lavado de dinero, una serie de delitos terribles. Bueno, pues yo, ¿cuál? Si yo, ¿no? No, pues aquí están los documentos firmados, sí, obviamente los que le había firmado el hermano. Entonces al individuo bueno, finalmente lo encarcelan, pierde su carrera diplomática, pues ya no tiene nada de dinero. Y entonces él, fíjate cómo es el cerebro. Y dices que no me pasa que mi hermano haya sido capaz de traicionarme de esta manera. No me pasa. Entonces, como ya dijimos que el cerebro no reconoce lo virtual, lo real de lo imaginario, es como el caso del lobito, no me pasa la piernota. Entonces, el diplomático dice, no me pasa, que es una expresión que solemos usar mucho nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desarrolla? Un cáncer de estómago. Fíjate. Claro.
no me pasa. No lo puede digerir Exactamente. bien. No digiere bien. Y entonces el organismo, en un experiencia. intento de ayudarlo a digerirlo, porque no discierne entre lo virtual y lo real y lo imaginario, genera más. muchas células. Ajá. Y entonces el diplomático desarrolla un cáncer de estómago. Imagínate. Algo que aparentemente no tiene nada, Nada que que ver. Y más si pasa un tiempo y todo que ya Exacto, te olvidas, ¿no? exactamente. Entonces, Ajá. fíjate qué interesante aprender incluso. Y eso tú y yo como coaches lo sabemos muy bien. La forma en la que externas y expresas una emoción. Ajá. La forma en que la verbalizas. Pues cuidado, ¿no? Yo creo que de ahí ese dicho popular que dice, cuidado con lo que pides porque igual Claro. y se te concede. Sí, sí, No sí, es sí. más que pura verdad. Sí. Y es una característica muy clara, ¿no? Es que no me pasa que mi hermano me haya hecho, es que no me pasa que no me hayan dado el ascenso, perdón. Es que no me pasa que X, ¿no? Y empezamos a dónde, a tener la molestia estomacal. Una expresión muy coloquial que usan mucho sobre todo los jóvenes, ¿no? Es que me caga que no me haga caso, ¿no? Perdón, pero lo dicen, ¿no? Nuestros hijos lo dicen con singular frecuencia. Pero lo usan tanto que todo les caga, ¿no? Me caga que no haya gasolina, ¿no? El texto de moda. Me caga que no me haya hablado fulano y bla, 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 ¿no? Y al rato tienen diarrea. Oye, ¿alguien le hizo daño a la pizza que pedimos todos? No, todo el mundo bien, pero a mí me cayó fatal, oye. Pues sí, pero ¿quién está diciendo eso? Yo. Recordemos, el cerebro no discierne entre lo real, lo virtual y lo imaginario. Entonces imagínate qué importante, ¿no? Entonces sí es conveniente que aprendamos a dimensionar la emoción que vamos a utilizar, voy a usar esa palabra. Hay una película de Disney que no es para niños, fíjate que deberíamos de verla todos varias veces, que se llama Intensamente. Lo de las emociones. Ahí está más que bien dibujado y en caricaturas y en monitos, como digo yo, la Mickey Mouse, porque creo que es una película que vale mucho la pena estarla viendo, analizando y revisando. Y que ya viene la segunda parte, ¿no? Pues así es. Ya viene Así la es. segunda. Así es. Entonces, ya hay estudios científicos que han documentado sin lugar a duda que una emoción negativa se te queda guardada en el organismo. ¿Y en qué parte del organismo? Bueno, ya alguien se dio a la tarea de buscar. La mayor parte de nuestras células tienen una porción que se llama la mitocondria. Se dice que la mitocondria es un vestigio de cuando éramos vegetales, para que no se nos olviden nuestros orígenes. Bueno, eso dicen algunos autores. La mitocondria en realidad tiene muchas funciones, pero entre otras como una especie de, podría yo decirle, de acumulador de cada célula. Nosotros en nuestro bello y maravilloso cuerpecito, un adulto tiene por medio 53 trillones de células. No sé cómo las contaron, pero yo les creo. Yo les creo, ¿no? Entonces imagínate que salvo algunos organismos de nosotros, todas las células tienen mitocondrias. Y es el sitio donde se alojan las emociones. Imagínate una emoción negativa tras otra, tras otra, tras otra. Más o menos una emoción negativa tarda en depurarse del organismo 7 días. Entonces si yo le meto una de que ahorita ya me enojé por el tráfico, luego le agrego otra porque me enojé porque no encontré dónde estacionar, ya le agrego otra porque el del camión me dio un cerrón, ya me enojé porque no llegué a cenar con mi marido y pues ya me puso cara. Fíjate. 7 días. Cada una. Sí, cada una. Imagínate, lo Las voy que vamos sumando, le acumulando. vamos acumulando, o sea que ni siquiera acabo de depurar una cuando ya otras, tengo otra. sí, en proceso. Exacto. Y luego nos quejamos, ¿y yo por qué me enfermo, no? Para eso nos enfermamos. Pues fíjate qué interesante todo esto, porque esto que nos está comentando Mari Carmen realmente es para reflexionar y ponernos más atención a nosotros mismos, con el objetivo, con parte de ese amor propio que debemos de tenernos, tratar de que cada uno de nosotros estemos al pendiente de todo lo que nos está sucediendo, porque ve cuáles son todas las consecuencias, los resultados que en un momento dado puede tener para nuestra salud. Entonces aquí es importantísima, y hablando de coaching es una pregunta poderosísima: ¿y para qué nos enfermamos? Bueno, de entrada para darnos cuenta de que nosotros mismos está a través de darnos cuenta el tratar de determinar el origen de cada una de estas. Mari Carmen, se nos está acabando el tiempo. Hombre, qué barbaridad, se va rapidísimo volando, el tiempo. Claro. ¿Qué les podrías decir como mensaje final a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, con el objetivo de tomar esa conciencia y en un momento dado, bueno, tú eres acompañante en biodescodificación,
¿Qué es lo que necesitan hacer? Están apareciendo los datos de Mari Carmen ahí en el cintillo, con el objetivo de que si te quieres comunicar con ella y todo eso, contáctala y vas a ver cómo tu vida va a cambiar a través, bueno, ya aquí tenemos una pequeña probadita precisamente de lo que ella hace. Pues mira, yo creo que la conclusión que podría dejarles al auditorio en esta tarde, pues en primer lugar que tenemos que ser más conscientes de nuestra corporalidad y de nuestras emociones. ¿Por qué digo? De hecho, para una sesión de biodescodificación al paciente se le pide que esté de pie, porque si no, no siente la corporalidad. Entonces, lo más importante es sentir nuestra corporalidad. Fijarnos muy claramente qué emoción nos está causando algo, sobre todo cuando esto es negativo, ¿no? Que es más fácil relacionarlo, acordarlo, claro, que las emociones positivas, ¿no? Sí. ¿Qué tanto yo me estoy, como dicen ahora los jóvenes, clavando con una emoción? ¿No? Entonces es que ya déjalo, ¿no? Ya estacionó, pues ya qué, ¿no? Ya, no, le doy las gracias, camino 3 cuadras, ya, ¿no? Se te metió, ya que se siga, ya, ¿no? ¿Qué haces, no? ¿Para qué sigas, no, pero ahí le vamos a pitar y decirle, y le sacamos el dedo del medio, y bueno, nos ponemos todos, y ya no le hablamos a nadie, porque estamos muy molestos. Ojo con esas emociones, ojo. Y si manifiestas alguna enfermedad, cualquiera que ésta sea, esa enfermedad está relacionada con una emoción que tú ya viviste. Y eso es lo que hacemos los acompañantes en biodescodificación. Llegar a la emoción primigenia que te está originando la enfermedad. Te llevamos a ese momento para que tú lo identifiques. Y en cuanto tú lo identifiques, empiezas a colaborar en tu sanación, pero lo haces tú. Por eso los que hacemos esto nos llamamos acompañantes. Porque el trabajo lo haces tú. Es personal. Yo solamente te voy a acompañar. Y lo más maravilloso, no son sesiones de que me voy a sentar en el diván 3, 4 o 6 meses. No, es una sesión. ¿En una sola sesión? En una sola sesión. Entonces, creo que vale la pena. Primero también, así como nos preocupamos porque los chiquitos estudian inglés, bueno, ahora mandarín, ¿no? Alemán, chino, no está de moda, algún instrumento musical, alguna disciplina física, también es importante que aprendamos junto con ellos a interpretar nuestras emociones en base a nuestra corporalidad, dónde estoy sintiendo la molestia cuando tengo una emoción, sobre todo cuando esta es negativa. Hacer una pausa en la vida, en ese momento en donde tú la estés sintiendo. Así es. Para entrar en ese espacio de introspección, platicar contigo, darte cuenta de lo que está sucediendo, para de ahí empezar a generar esta sanación emocional y que cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance nuestra propia curación, ¿no? Así es, Álvaro Patricio. Definitivamente. Así es. Mari Carmen, importantísimo y muy interesante el tema. A mí me encantó, yo estoy seguro que a las personas que nos están viendo también, y que como te decía, quieres contactar a Mari Carmen, están apareciendo sus datos ahí en el cintillo y no dudes en hacerlo. Y fíjate cómo en un momento dado puede empezar a cambiar tu vida a partir de hoy. ¿A través de qué? De la conciencia que tú vas a adquirir de tu propia emocionalidad y de tu corporalidad. Así es. Mari Carmen, pues gracias nuevamente. Al contrario, gracias. Esperemos que nuevamente nos veamos por aquí. Cuando gustas estamos a tus órdenes, porque gracias. Hay cosas muy interesantes con el sobrepeso, por ejemplo, y la descodificación. Fantástico. Claro. Gente que hace dietas y nomás no lo logra. Tiene mucho que ver con las emociones, entre otras. Ahí lo tienes, así es que pues gracias Mari Carmen. Gracias a ti, Álvaro Patricio, y estamos a la orden, y un gusto y un placer estar contigo. Igualmente, gracias. Bueno, pues como estábamos viendo, pues, son temas muy, muy importantes y que, bueno, al final de cuentas se convierten en una herramienta que está a nuestra disposición y que, bueno, pues ya depende de cada uno de nosotros el tratar de ponerlas en práctica, el tratar de hacer ese trabajo personal con el objetivo de lograr una mejoría en lo personal. Vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que como tú sabes es una taza de café con... Créeme lo que el día de hoy yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque precisamente esta taza de café que me tomé con esta gran personaje de la historia, y que en lo personal a mí me llenó mucho, porque siendo yo muy joven, a mí me tocó leer, no me tocó, yo escogí, o el libro me escogió, yo no lo sé cómo habrá sido, pero leí el libro que hizo famosa a este personaje, y que la hizo famosa por la historia de vida que había tenido, una historia, por cierto, muy corta,
pero que además nos dejó un gran legado en cuanto a su óptica de ver las cosas, en cuanto a el cómo llevó a cabo los días que ella estuvo en mayor crisis, tanto personal como familiar, y que pues tuvo que estar escondida durante 2 años prácticamente, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero más importante aún, cómo cuando investigamos su biografía y platicamos con ella en esta taza de café que nos tomamos con ella, descubrimos un aspecto muy importante que creo yo nos deja un gran aprendizaje que tú y yo podemos poner en práctica el día de hoy. Hoy vamos a tomarnos una taza de café con Ana Frank. Yo sé que tú la conoces, sé que tal vez has visto películas, has leído su libro, El diario de Ana Frank, famosísimo libro de diario de Ana Frank, o has escuchado de ella. La cita de café fue en un edificio situado en el centro de Ámsterdam, en Holanda. Y a mí me llamó mucho la atención que la cita fuera ahí, porque precisamente el sitio que ella escogió para que nos reuniéramos es en donde ella pasó 2 años escondida. Una casa en donde tú entras, está la plaza en donde está este edificio, tú entras, hoy se le conoce como el Museo de Ana Frank, pero precisamente en esa casa que está la entrada a través de la plaza, no es en donde estuvo ella, por ahí entró, pero ella estaba en una casa que estaba atrás de esta primer fachada que podemos ver allí en la ciudad de Ámsterdam. Y de hecho así se le conoció, la casa de atrás. Es más, cuando ella empezó a escribir, ella tituló a sus escritos, que después se convirtieron en libro, la tituló así, La casa de atrás. Ya después se le cambió al diario de Ana Frank y que es conocido mundialmente. Y esta casa de atrás precisamente implicaba que tú entrabas a la casa normal a través de la plaza, y llegaba un momento en donde tú subías al segundo piso, y al llegar al segundo piso hay un librero no muy grande, aproximadamente 1,5 metros de ancho, unos 2 metros de altura, con libros y algunas figuras ahí, pero ese librero se podía mover y era una puerta secreta por donde pasaban hacia la casa de atrás, que precisamente fue en donde Ana Frank, junto con otras 7 personas, entre ellos sus padres, estuvieron escondidos durante 2 años, precisamente de la invasión nazi. Y yo te digo que para mí fue de mucha emoción, porque yo recuerdo cuando leí su libro, a mí me hizo sentir a través de sus escritos, a través de lo que ella plasmó en ese diario, de todo lo que estaban pasando ahí, y que no todo precisamente era negativo, no todo era triste, no todo era de dolor, sino que había muchas cosas que inclusive ella, de acuerdo a cómo lo maneja ahí, pues eran cosas que le gustaba a pesar de estar en ese encierro. Entonces a mí me hizo vibrar desde hace mucho tiempo, y ahora el tener la oportunidad de tener esta cita con ella y tomarnos esta taza de café, para mí, créeme lo que fue muy, 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 muy importante. Ya que estábamos ahí, ella en ese momento apareció, y ella quiso que fuera ahí porque para ella es un lugar simbólico el hecho de haber estado 2 años escondida en ese lugar, y 2 años en donde además tú veías, pues era una casa aparentemente normal. ¿Por qué? Porque el papá se encargó de acondicionarla cuando sabía que ya venían los nazis precisamente a todos los Países Bajos, dentro de los cuales está Holanda. Entonces vivían, pues yo no te voy a decir que cómodamente, pero vivían muy bien. Obviamente contaron con la ayuda de algunas personas que eran los que les llevaban alimentos, eran los que les decían cómo iba toda la situación en el exterior con la invasión nazi hacia todos los países, o gran parte de los países en Europa. Es decir, eran ellos el hilo conductor a través del cual ellos conocían y se enteraban de todo lo que sucedía, y además les llevaban los alimentos para que ellos pudieran comer y pudieran alimentarse. Obviamente llegó un momento a los 2 años
en donde los nazis se dieron cuenta y descubrieron este secreto que tenían guardado, y bueno, pues al final de cuentas los apresaron y se los llevaron, y fue precisamente en un campo de concentración en donde Ana Frank murió. Y ella me decía, algo que aprendí en estos 2 años de estar escondidos, es que, fíjate lo que dice, la gente puede fácilmente ser tentada por la dejadez. Porque yo le decía, ¿por qué escribir un diario? Y me decía, es que yo no quería dejarme morir, yo no quería dejar mi vida. Y en muchas ocasiones hay personas que se dejan a la dejadez. Simple y sencillamente dejan que la vida los lleve por donde sea, simple y sencillamente lo que la vida les traiga, y no se ponen a buscar, no se ponen a activar, no se mueven para realizar algo que ellos desean. Así sea el escribir todo lo que yo estoy pasando en este momento, que además hoy ya sabemos que la escritura se ha convertido, sobre todo la escritura emocional, se ha convertido en una forma terapéutica de sacar precisamente todas estas emociones. Entonces ella decía, la gente puede fácilmente ser tentada por la dejadez, y simplemente yo no quería renunciar a expresar todo lo que vivimos durante nuestro encierro, escondidos. No deseaba dejarme a mi suerte. Y en cuántas ocasiones simplemente dejamos pues a ver qué es lo que la vida me trae. Y como decía Mari Carmen hace un rato, las palabras que estamos utilizando son poderosísimas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro las va a tomar tal cual, son reales para el cerebro. Y si yo dejo, simple y sencillamente me dejo a la suerte, y que la suerte llegue a mí, imagínate cómo va a ser tu vida. Pero además había un aspecto importante que a mí me llamaba la atención, y que fue lo que se centró esta taza de café con Ana Frank. Ella le escribió a una amiga imaginaria llamada Kitty. Es decir, ella estaba escribiendo sí su diario, y todos sabemos que era de ella, pero era como una carta que ella le estaba escribiendo a una amiga imaginaria a la que nombró Kitty. Y a ella le contaba absolutamente todo lo que sucedía cada uno de los días de esos 2 años en que estuvieron escondidos en la casa de atrás. Y a mí me llamó poderosamente la atención el por qué le había escrito a una amiga imaginaria. Y ella me decía, mira, esta es la forma que yo encontré para poder sacar todas esas emociones que yo tenía, porque llegaba un momento en donde yo ya no sabía qué hacer estando ahí encerrada, a pesar de estar con mi familia y estar con otras personas. Yo tenía que sacar algo y le tenía que contar a alguien, y obviamente yo ya no se los podía contar a quienes vivían conmigo, porque ellos se daban cuenta absolutamente de todo lo que sucedía con las 8 personas que estábamos allá adentro. Por lo tanto, yo le escribí a Kitty como si fuera una amiga mía. ¿Para qué? Para que ella supiera todo lo que estábamos pasando internamente. Y a mí me llevó a la reflexión esta parte de escribirle a un amigo imaginario, porque ¿qué sucedería si tú le escribieras una carta a un amigo, vamos, a tu mejor amigo, sabiendo que tu mejor amigo eres tú? Hay ocasiones que cada uno de nosotros tenemos emociones escondidas, emociones reprimidas, emociones que están latiendo internamente en nosotros y que no sabemos cómo sacarlas. Y una forma es que le escribas una carta a tu mejor amigo, aunque en el fondo sabes que tu mejor amigo eres tú. Y así como Ana Frank llamó a su mejor amigo Kitty, tú ponle el nombre que tú quieras. Puede ser tu propio nombre, puede ser otro, el que tú quieras, pero el chiste es de que todas esas emociones que tienes ahí guardadas, reprimidas, y que no las has sacado por alguna razón, te atrevas a sacarlas a través de esta carta. Yo te dejo esta reflexión que Ana Frank nos dejó en esta taza de café con ella. ¿Qué pasaría si le escribieras una carta a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, sabiendo que ese mejor amigo o amiga eres tú? Atrévete a escribirla, y atrévete a escribirlo desde un punto de vista terapéutico, con el objetivo de que saques todas esas emociones. Y aunado a esto, a lo que nos acaba de comentar Mari Carmen Gorbea, bueno, pues imagínate cómo puedes sanar internamente de todo aquello
que seguramente traes desde hace mucho tiempo, porque en el momento en que empezamos a escribir empiezan a fluir todas las emociones que tenemos ahí guardadas y de las cuales algunas ni siquiera nos estábamos acordando. Yo espero que este aprendizaje que nos deja Ana Frank a través de este hecho que ella hizo y que hoy lo podemos retomar en nuestra vida personal, lo pueda llevar a la práctica simple y sencillamente como una estrategia de sanación personal y que puedas sacar todo eso que tú tienes internamente. Y saca tanto lo positivo como lo negativo. Lo importante es de que tú lo saques. Hemos llegado al final de nuestro programa Motivación TV de esta semana. Te quiero agradecer el que hayas permanecido aquí con nosotros. Agradezco los comentarios también que estamos teniendo a través de las redes sociales, porque pues esto nos ayuda a mejorar nuestro programa. Gracias por haber estado aquí. Un agradecimiento a Cadena Internacional de Televisión, a nuestro productor Jaime García y por supuesto a ti por seguirnos cada semana. Soy Álvaro Patricio y te espero la próxima semana en Motivación TV. Recuerda que motivación significa tener motivos. ¿Cuál es tu motivo el día de hoy? Nos vemos la próxima semana. Bye. Cadena Internacional presentó